Alrededor de la medianoche de un 8 de agosto de 1969, un Ford blanco y amarillo circulaba lentamente por la calle de Cielo Drive. Era el fin de una jornada muy calurosa en Beverly Hills y la calle parecía tranquila y con poco movimiento. El reflejo de la luna se filtraba entre la arboleda y el silencio era absoluto. De pronto, el coche estacionó al número 10.050 de Cielo Drive. Charles Tex Watson, de 23 años de edad, sabía cómo llegar. Había recorrido esos senderos unos días antes con el mismo vehículo. Estaba acompañado de 3 mujeres: Susan Atkins, Patricia Kerwinkle, de 21 años, y Linda Kasabian, apenas un año más joven. Mientras ellas vigilaban, Watson se subió a un poste y cortó los cables que unían el hogar de los Polanski con el mundo exterior. En dicha casa se encontraba la famosa actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses del famoso director de cine Roman Polanski, que justamente en ese momento no se encontraba en su casa debido a que estaba filmando una película en Europa. Junto a Sharon se encontraban su amigo y expareja Jay Sabin, un amigo de Polanski llamado Wojciech Frykowski, y la novia de este, Abigail Folger. Tanto Tex como sus acompañantes iban vestidos de negro y llevaban cuchillos de doble filo. Watson en particular llevaba un revólver marca Bunline Special calibre 22 y 13 metros de cuerda blanca de triple trenzado enrollada en su hombro. En el momento en el que iban a entrar en la casa, escucharon el ruido de un motor que provenía de la finca. Se trataba de un Rambler blanco con 2 asientos, conducido por Steven Parent, un joven de 18 años que había ingresado a la mansión para venderle al vigilante una radio con reloj. Watson salió al encuentro de este y, sin que pudiera mediar palabra, le asestó una cuchillada en la muñeca izquierda y seguidamente 4 tiros. Tras comprobar que estaba muerto, empujó el auto hacia unos arbustos y le pidió a Linda que vigile la mansión. La misma nunca iba a ingresar a ella. El resto del grupo logró entrar a la mansión después de que Tex rompiera una ventana de la fachada principal. Susan recorrió sigilosamente cada rincón de la casa. Observó cómo Abigail leía recostada en el sofá y también cómo Sharon y Sabrin tenían una conversación en su habitación. Tex les ordenó que capturasen a cada una de las personas que estaban en aquella casa. Una vez reunidos en la sala, Tex prosiguió a atar a Jay y a Sharon de una soga al techo. El primero recibió un disparo en la axila que le perforó un pulmón y lo dejó tendido en el suelo. Tex se dedicó a patear la cara del estilista Sabrin, mientras Sharon y Abigail miraban y gritaban en estado de shock. Esto sería el preludio de un ataque mucho más salvaje y sangriento. Bienvenidos a una nueva sección del canal llamada Leo Crímenes. En este primer episodio los invito a escuchar uno de los relatos más controvertidos y famosos de la historia criminal. Si todavía no lo adivinaron, estoy hablando del caso Tate LaBianca, cometido por la tristemente famosa secta de Charles Manson llamada La Familia. Seguidamente, Tex Watson exigió todo el dinero que había en la casa, aunque solamente había $70 en el monedero de Abigail. Sharon rogaba por un poco más de tiempo para conseguirle más, pero Tex, haciendo caso omiso, comenzó a asestar varias puñaladas en la espalda a Sabrin, mientras ordenaba a Susan apuñalar a Frykowski. Este se resistió varias veces hasta que finalmente Watson lo apuñaló en repetidas ocasiones sobre el césped de uno de los jardines de la casa. El mismo destino sufrió Abigail, quien también fue acuchillada por Patricia, aunque logró correr por el jardín gritando por ayuda, pero sin embargo fue alcanzada cerca de la piscina por Tex, quien le cortó el cuello y le asestó varias puñaladas. Tex le ordenó a Patricia que revisara la casa pequeña del jardín y matase a quien estuviera allí. Quien se encontraba justamente era el vigilante Garretson, pero sin embargo la joven no decidió hacerle caso a su jefe y lo dejó con vida. Finalmente, la famosa actriz de Hollywood fue apuñalada varias veces en el pecho y la espalda por Tex y Susan. Antes de abandonar la escena del crimen, la banda dejó un sello siniestro en el lugar. Susan empapó una toalla con la sangre de Sharon y escribió la palabra pig, cerdo en inglés, en el exterior de la puerta principal. Sharon Tate tenía solamente 26 años. Su sueño de ser madre y convertirse en una estrella de cine se vio truncado esa noche. Pero, ¿quién era Sharon Tate? Sharon Tate fue una actriz y modelo estadounidense, conocida tanto por su belleza y talento. Nació el 24 de enero de 1943 en Dallas, Texas. Desde temprana edad, Sharon mostró un gran interés por el mundo del espectáculo.
temprano, participando en concursos de belleza y trabajando como modelo. En la década de 1960 comenzó a ganar reconocimiento en Hollywood. Su primer papel importante fue en la película Eye of the Devil de 1966. Sin embargo, su actuación más recordada fue en la comedia negra The Fearless Vampire Killers de 1967, dirigida por Roman Polanski, con quien justamente se casó en 1968. Sharon se consolidó como una de las jóvenes promesas del cine estadounidense. Su belleza, carisma y talento la hicieron muy popular entre el público y la crítica hasta la fatídica noche del 8 de agosto de 1969. La figura de Sharon Tate representa el espíritu de una época particular e intensa. Estamos hablando de la década de 1960 en Estados Unidos, marcada por la guerra de Vietnam y el famoso trasfondo de sexo, drogas y rock and roll. En este contexto surgió el famoso movimiento hippie, que alcanzó su punto álgido en 1967, cuando comenzaron a hacer marchas multitudinarias en contra de la guerra, y 2 años después se produciría en Washington el movimiento antibelicista más grande visto hasta entonces, aunque no fue el último, ya que continuarían hasta que finalizara la guerra en 1975. En este contexto fue muy famoso el movimiento iniciado por la comunidad afroamericana de la mano de Rosa Parks en 1955 y que continuó con líderes muy famosos como Malcolm X o Martin Luther King Jr., ambos asesinados durante esta década. De igual forma surgió un grupo extremista autodenominado los Panteras Negras para la Autodefensa, un grupo del cual el FBI consideraba una amenaza para el orden nacional. Era 1969. John Lennon y Yoko Ono recibían a la prensa en su cama para reclamar por la paz mundial. El famoso concierto de Woodstock, que tuvo lugar en Nueva York entre el 15 y el 18 de agosto, constituyó una especie de anuncio de lo que estaba a punto de ocurrir. Un estallido que haría saltar por los aires el idealismo de paz y amor. Mientras Jimi Hendrix rasgaba su guitarra en Woodstock, todavía no se conocían las identidades de los asesinos que habían matado salvajemente a 4 personas en la casa de Cielo Drive. Aquello se conocería recién el 1 de diciembre del mismo año, cuando el departamento de policía anunciaría la detención de la famosa familia. Se puede decir que el movimiento hippie llegaba a su fin. Sumado a la masacre, días después se realizó un concierto en Altamont, California, patrocinado por los Rolling Stones, en el cual los miembros de seguridad mataron a cuchilladas a un espectador afroamericano que había mostrado un arma de fuego en plena actuación de la banda. Esto marcaría el capítulo final de la utopía hippie. Nada volvió a ser lo mismo para nadie después de los asesinatos, ni mucho menos para Charles Manson. Luego de los asesinatos, la policía estaba desorientada y no pudo determinar con certeza qué era lo que había sucedido en esa mansión. La primera y principal hipótesis que se manejó en los medios fue que estos estaban relacionados con el negocio de las drogas. Pero nadie tenía idea de quién podría haber causado estos asesinatos. Inclusive el propio Polanski comenzó a sospechar de amigos muy cercanos, incluido el famoso actor Bruce Lee, quien había sido invitado a la casa de Cielo Drive ese mismo 8 de agosto, pero por diferentes circunstancias no decidió asistir a último momento. Llegó a desconfiar mucho tiempo de él. Si no fuera porque una de las implicadas habló de más, posiblemente este caso seguiría inconcluso hasta el día de hoy. Estamos hablando de Susan Atkins, quien tenía fama de hablar mucho y le confesó a una compañera de celda el misterio que la policía no podía dilucidar hasta el momento. Le contó que había participado de los crímenes de la calle Cielo Drive y que la intención había sido cometer un crimen que conmocionara al mundo. Motivada por la recompensa que ofrecía el mismo Polanski, Virginia Graham, a quien Susan le había contado todo, decidió comunicar a las autoridades la información recibida. Fue entonces cuando el fiscal interrogó a Atkins y le propuso que testificara ante un jurado a cambio de no pedir la pena de muerte para ella. Nuevamente, Susan habló en exceso y contó que pertenecía a una secta denominada simplemente como La Familia. Dio los nombres de los implicados en el asesinato de Cielo Drive y, para sorpresa de todos, confesó un doble homicidio que había ocurrido en la casa del matrimonio LaBianca. Los cuerpos de Leno y Rosemary habían sido hallados sin vida un día después de la matanza en Cielo Drive, también acuchillados y rodeados de mensajes escritos en las paredes de la casa. Sin embargo, ambos casos no se habían relacionado hasta ese momento. Fue entonces cuando el fiscal obtuvo los nombres de los principales sospechosos: Charles Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten, Linda Kasabian y la persona que lideraba el grupo y pasaría a la historia, Charles Manson. Fue entonces en este momento que todos se preguntaron, ¿quién era Charles Manson? Antes de ser Manson, Charles fue Maddox, ya que este era el apellido de su madre y con el que fue registrado el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Semilla de un embarazo no deseado, Charles recibió su apellido Manson de William Manson, quien le dio su apellido al niño luego de casarse con su madre. Charles tuvo una infancia difícil, en la que su madre pasó la mayor parte del tiempo en la cárcel.
Tiempo después, a principios de la década de 1940, comenzaba a dar sus primeros pasos delictivos. Su madre lo llevó a un hogar de niños en Indiana, aunque luego se fugó y volvió junto a ella, aunque la misma lo terminó rechazando y lo obligó a volver a la escuela. Este fue un acontecimiento que marcó a Charles y, en sus palabras, fue en donde empezó a experimentar el verdadero odio, y esto supuso su incursión definitiva en el ambiente delictivo. Entre 1947 y 1948, Manson comenzó su carrera delictiva, en donde cometió su primer hurto. Durante este tiempo, comenzó a trabajar en lugares mal pagos, lo que lo obligó a seguir robando, aunque fue detenido por primera vez en 1949 y enviado a un instituto religioso para menores, aunque escaparía del mismo y cometería varios hurtos más, lo que lo llevó a ser arrestado y trasladado a un reformatorio en Indiana, de donde escaparía constantemente. Se fugó definitivamente en 1951 hacia el oeste, aunque fue detenido en Utah y enviado a Washington, D.C., donde comenzaría su largo camino por reformatorios estatales, en donde sus exámenes psicológicos dictaba que era analfabeto, aunque con un coeficiente intelectual por encima de la media. Contaba con un carácter agresivo y antisocial. Luego de que su situación comenzara a mejorar, cuando una tía suya pidió salidas transitorias, Manson lo echó a perder cuando sodomizó a un menor mientras sostenía una navaja en su cuello. Después de eso, fue trasladado a una correccional en Virginia, para luego de estar un tiempo allí, ser trasladado a otro reformatorio de mayor seguridad en Ohio, donde consiguió su libertad anticipada en 1954, a sus 19 años de edad. Se casó un año después con Rosalie Jean Willis, quien tuvo a su primer hijo mientras estaba preso luego de ser acusado de un delito federal. Mientras estaba en la cárcel, llegó a sus manos el famoso libro titulado Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, del cual tomaría inspiración para su modo de actuar. Manson salía y entraba de la cárcel constantemente y fue condenado luego a 10 años de prisión en 1961. A la edad de 26 años por sus constantes delitos. Fue durante esta estancia en prisión que se acercó al budismo y a la cienciología, aunque las abandonó rápidamente para comenzar a tocar la guitarra y dar sus primeros pasos en la música. Otro preso llamado Alvin Karpis le enseñó a hacerlo. Del mismo modo comenzó a conocer las canciones de los Beatles. La música transformó la vida de Manson de un modo decisivo. Además de su habilidad musical, los informes psicológicos dictaminaron que Manson tenía una gran habilidad contando historias y que era cautivador y carismático, cualidad que sabía aprovechar muy bien para manipular a las personas y a sus compañeros de celda. Hasta el propio Karpis manifestó sentirse manipulado por él. El 21 de marzo de 1967, Manson fue liberado de la cárcel, aunque él insistió en quedarse allí, ya que argumentaba que no estaba preparado para vivir fuera. Tenía 32 años y había pasado más de la mitad de su vida encerrado en reformatorios y cárceles. Manson había sido liberado bajo una condición. No podía cometer ningún delito y hasta le fue asignado un agente federal para supervisarlo. Se trasladó a San Francisco y fue en este momento en donde Manson comenzaría a gestar lo que luego llamaría la familia. Reclutaba mujeres jóvenes con vidas emocionales problemáticas. La mayoría había huido de sus hogares y querían vivir la experiencia hippie. Manson sabía qué decirles y las hacía sentir bien y protegidas, ya que tenía una especial habilidad para conversar sobre lo que su interlocutor quería escuchar. Los seguidores de Charles eran personas de voluntad débil, ingenuas y fáciles de manipular. Además, comenzó a utilizar el recurso de las drogas como el LSD y las anfetaminas para atraer a sus súbditos. Charles era el líder indiscutido y todos sus miembros le veneraban. Nadie se atrevía a cuestionar sus ideas, inclusive se referían a él como Cristo. El clan fue adoptando una postura New Age antisistema con ingredientes variados, como el ecologismo, el cristianismo apocalíptico, el amor libre y el rechazo a la moral convencional. Manson combinaba el LSD, juegos mentales y el misticismo para someter a las mujeres a prácticas sexuales no convencionales. Las trataba como objetos y buscaba anularles el ego. Susan Atkins también confesó que había participado en una boda comunitaria con otras 7 mujeres, las cuales se habían casado todas con Manson y saldrían de viaje por California en un autobús. Viajaron entre San Francisco y Los Ángeles y hasta el norte de México hasta que en abril de 1968 se accidentaron al caer en una zanja. Fueron encontrados dormidos en el medio del desierto y encarcelados todos, aunque fueron liberados un día después. Aunque parezca mentira, Manson fue encarcelado una vez más por tenencia de drogas, e increíblemente lo volvieron a absolver. Más tarde conocería a Danny Wilson, el baterista de The Beach Boys, quien le permitiría quedarse a él y a su familia en su mansión. Las mujeres eran meros instrumentos, ya que cocinaban, lavaban y debían tener sexo cuando cualquier hombre lo quisiera. Charles utilizaba los servicios sexuales de sus chicas para conseguir determinados beneficios o alcanzar ciertos fines. Su objetivo era tener cercanía con un músico de primera línea
que le permitiera cumplir su sueño de ser un cantante famoso. Es en todo este contexto donde Tex Watson se une a la familia, personaje que sería muy importante luego. Gracias a su cercanía con Wilson, Manson conoció al productor musical Terry Melcher, quien mostró interés en su música. Melcher vivía en la dirección Cielo Drive 10050. Esta fue la primera referencia que tuvo Manson del lugar que quedaría asociado a su nombre para siempre. Pero Manson tendría un duro revés cuando Wilson se cansaría de pagar los gastos que la familia hacía en su propia mansión y los echó de la casa, por lo que Charles tuvo que encontrar otro lugar para instalarse y lo halló en el rancho Span, a unos 45 kilómetros de Los Ángeles. Estaba ubicado en el medio del desierto y eso les permitía estar aislado del mundo exterior. El dueño era un hombre de 80 años que aceptó la oferta de Manson, quien le ofreció sexo con sus chicas a cambio de alojamiento y también debían cocinarle y limpiar su casa. Manson continuó con su objetivo de ser un músico famoso, pero ya sin el contacto de Dennis Wilson buscó la forma de acercarse a Terry Melcher, y lo hizo a través de Greg Jacobson, vicepresidente de la compañía del productor. Este le consiguió una entrevista, pero Melcher no asistió a la cita, y fue entonces cuando Manson decidió ir a buscarlo a su casa de Cielo Drive, pero allí se encontraban Jarrod Hatami, el fotógrafo personal de Sharon Tate, que le explicó que allí no vivía ningún Terry Melcher, y le dijo que hable con el dueño de la mansión, Rudolf Altobelli, quien le había alquilado su casa a Melcher y luego a Polanski. Este le dijo que el productor ya no vivía allí y que no tenía la dirección de su nuevo hogar. Finalmente, Melcher asistió al rancho donde vivía la familia y grabó un par de producciones con Manson, pero presenció algunos episodios violentos que ocurrían entre miembros de la familia que le asustaron e impidieron la posibilidad de concretar algún proyecto. A partir de este momento, las conductas de Manson comenzaron a ser más iracundas y virulentas, mientras radicalizaba más su postura apocalíptica, que aumentaría con la salida del álbum blanco de los Beatles. Manson conoció a los Beatles en 1964. Fue desde entonces que se obsesionó con su música, pero no sería hasta la salida del llamado White Album en 1968 que su interpretación de las letras pasaría de ser literal a radical. Charles conjeturaba que los Beatles recitaban lo que él predicaba hace años. Fue entonces cuando comenzó a tomarlo como una especie de texto sagrado similar a la Biblia. Según él, el disco reunía mensajes ocultos que había que interpretar, como en Revolution No. 1 y 9, que supuestamente incitaban a la rebelión, o Piggies, una crítica a los ricos y poderosos. Pero hubo una canción en especial que se convertiría en el emblema de su pensamiento. Esta era Helter Skelter. Charles la interpretó de una manera extraña al tomarla como indicadora de una supuesta guerra entre negros y blancos que estaba por estallar. Si no entendiste qué quiso interpretar Manson con esto, tranquilo, porque sus súbditos tampoco. Pero como estaban acostumbrados a seguir lo que él predicaba, la acataron sin mayor dilación. Para Manson, la canción era, en sencillas palabras, el anuncio del juicio final, por lo que su familia debería estar preparada, ya que, siempre según su interpretación, Helter Skelter hablaba sobre un alzamiento del hombre negro contra el hombre blanco que desencadenaría una guerra racial en la cual vencerían los afroamericanos debido a su poderío físico, y las consecuencias serían apocalípticas, ya que no quedaría ninguna persona blanca en la faz de la tierra, por lo que ellos debían adelantarse a los acontecimientos. Acompañado del 9º capítulo del Apocalipsis bíblico, Manson ideó un plan mediante el cual él y su familia se refugiaban bajo tierra, procreaban cierta cantidad de personas, saldrían al exterior y ganarían la supuesta guerra debido a su intelecto superior, proclamando a Manson como el nuevo salvador de la humanidad y Mesías. Sí, un total delirio. Obviamente que sus seguidores estaban totalmente convencidos de esta profecía. Hacia mediados de 1969, un grupo de motociclistas, los Straight Satans, se unieron al rancho de la familia. Estos los acogieron de buen agrado ya que creían que podían ser un ejército perfecto para su lucha imaginaria. El comportamiento de Manson no hizo más que empeorar, ya que el 1 de julio le disparó un hombre negro por una disputa de drogas. El 25 del mismo mes, la familia se cobraría a su primera víctima fatal. Se trataba de Gary Hinman, quien supuestamente había heredado $20,000. Los miembros se presentaron en su casa exigiendo ese dinero, pero Gary aseguraba que no existían tales billetes, por lo que luego de torturarlo durante 4 días y sin lograr una confesión, terminaron por apuñalarlo hasta la muerte y huir, no sin antes dejar escrito en la pared con su propia sangre la palabra cerdo político y una garra felina, símbolo de los Panteras Negras, para inculparlos por el crimen. Finalmente llegaría el fatídico 8 de agosto, donde Manson le encargó a Watson, Krenwinkel, Atkins y Kasabian que visitan la famosa mansión de Cielo Drive. Seguidamente ocurrió lo que narramos al principio de este video. Al día siguiente, Charles acompañó a sus seguidores y se dedicaron a conducir por 3 horas en búsqueda de nuevas víctimas. Fue cuando decidió parar en la casa ubicada en Waverly Drive al 3301, donde vivían los LaBianca, Leno y Rosemary. Manson mismo entró en la casa y maniató al matrimonio. Posteriormente le ordenó a Watson, Krenwinkel y Leslie Van Houten
Hounten que los mataran a puñaladas. Nuevamente dejaron sus características firmas con sangre, una en la nevera que rezaba Helter Skelter y otras dos, Rise y Dead to the Pigs, alzamiento y muerte a los cerdos respectivamente. Luego de que Atkins confesara y se apresara a la secta, Charles Manson pasó a ser conocido a nivel nacional y luego mundial. Su cara aparecía en todas las revistas de la época y también en las noticias televisivas. Charles Manson fue, paradójicamente, un asesino que no mató a nadie, pero que gracias a su carisma y personalidad dominante, logró lavar el cerebro de su séquito, ocupándolos como instrumentos que podía manejar a su antojo. Lo más sorprendente de esto fue que el 16 de agosto, apenas una semana después de los crímenes Tate LaBianca, la policía irrumpió en el rancho Spann de la familia por unos coches robados que los miembros guardaban allí. Sorprendentemente, los miembros fueron liberados 3 días después, sin que se los relacionara de ninguna forma con los asesinatos cometidos una semana atrás. Luego de la detención de su líder y de los miembros más importantes, el clan se fue desintegrando. Algunos decidieron abandonar el rancho, pero otros radicalizaron las ideas de Manson. Entre estos individuos se encontraba Robert Hendrickson, quien contaba con una cámara de filmación y logró documentar más de 100 horas de video de los integrantes de la familia. Pero Hillman, Cielo Drive y los LaBianca no serían las únicas víctimas del clan. Una semana después de la redada, Manson ordenó a Bruce Davis y Steve Grogan asesinar a Donald Shorty Shee, un actor al cual Charles culpaba por el allanamiento policial ocurrido días atrás. En marzo de 1971 se encontró en estado de descomposición en Ventura el cuerpo de Ronald Hughes, abogado de Leslie Van Houten. Nunca se pudo determinar la causa de muerte, pero Sandra Gould, otro miembro del clan, afirmó que fue asesinado por la familia y que fue una de las 35 o 40 personas más que asesinaron. A finales de 1972, con Manson ya encarcelado, fue asesinado James Willett, veterano de Vietnam que había acogido por un tiempo a la familia en su casa. También se halló el cuerpo de su esposa, Lauren Chevelle, en el sótano. Algunos de los integrantes que quedaban del clan fueron apresados y luego confesaron los crímenes. La familia sería noticia nuevamente el 5 de septiembre de 1975, cuando dos integrantes, Lynette Alice Fromm y la ya mencionada Sandra Gould, intentaron asesinar nada más ni menos que al propio presidente de Estados Unidos, Gerald Ford. Según ellas, lo hicieron para estar cerca de Manson, que obviamente se encontraba en prisión. Lynette, que fue quien empuñó el revólver que luego se descubrió que estaba vacío, sin balas en su recámara, fue condenada a cadena perpetua, pero recuperó su libertad en 2009, mientras que Gould fue condenada a 10 años en prisión. Estas dos integrantes habían tomado las riendas del clan cuando apresaron a Manson y eran las portavoces del grupo. Recomiendo mucho el documental Manson, las mujeres, de 2019, en donde encontramos el testimonio de ambas mujeres. Luego de apresar a los responsables del crimen, el estado de California fijó un juicio único por 7 cargos de asesinatos para Krenwinkel, Van Houten, Atkins y Manson. Watson sería juzgado en una fecha posterior ya que fue apresado en Texas, mientras que Kasabian había llegado a un acuerdo de inmunidad con la fiscalía a cambio de convertirse en testigo. El juicio comenzó el 15 de julio de 1970 y se haría por jurado popular. Destacaría el actuar del fiscal Vincent Bugliosi, quien tiempo después escribiría el célebre libro Helter Skelter. Desde ese día, el Tribunal Supremo de California se transformó en el epicentro de atención de los medios de comunicación y de la opinión pública. A partir de ese momento, el juicio sería totalmente infame gracias a las ocurrencias y la manera de actuar de los acusados. Días después de comenzado el juicio, Manson se presentó al estrado con una X grabada en su frente. Las otras 3 acusadas harían lo propio al día siguiente. Los demás miembros de la familia se encontraban fuera del juzgado acampando, ya que habían sido expulsados de la sala de juicio, muchas veces cantando canciones de Manson. Todo esto tomó un tinte de espectáculo, ya que en el juzgado, Atkins, Krenwinkel y Van Houten entraban tomadas de la mano, cantando y repetían las acciones que mostraba Manson. Si él se presentaba enojado, ellas hacían lo mismo. También fueron constantes los incidentes y altercados en forma de protesta de los acusados. El 25 de enero de 1971, los acusados fueron declarados culpables de todos los cargos. Desde ese momento, las chicas de Manson comenzaron a tomar una postura defensiva para con el líder del clan, eximiéndolo de culpabilidad de los asesinatos Tate LaBianca. No fue hasta fines de marzo que el jurado tomó la decisión de la pena que les correspondía a los acusados, pena de muerte para todos. Fue así que concluía el juicio por asesinato más largo en la historia estadounidense hasta ese momento. Había durado 9 meses y medio y se transcribieron más de 30.000 páginas. Pero un golpe de suerte revertiría las condenas
penas de los acusados, ya que en 1972 se suprimió la pena de muerte del estado de California, pasando todas las penas a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Charles Manson fue tristemente catapultado a la fama, primero en revistas de la época como Life y Rolling Stone. El periódico de izquierda Los Ángeles Free Press dedicó varias portadas que favorecían a Manson, como así también de expresiones políticas extremistas como la de Bernardine Dohrn, líder de Weather Underground, una organización marxista quien reivindicaba los asesinatos cometidos por la familia. También se le dedicaron numerosos libros, películas, series y documentales, destacando el libro ya mencionado de Bugliosi, que se transformaría en serie televisiva en 1976 con el nombre de Los crímenes del clan Manson y su familia. Destacan las películas The Manson Family de 2003, Helter Skelter de 2004, House of Manson de 2014, Charlie 6 de 2018, The Haunting of Sharon Tate 2019, Once Upon a Time in Hollywood de 2019 también, esta realizada por el aclamado director Quentin Tarantino, entre otras varias más. Otras series televisivas lo mostraron como complemento en su trama, como el caso de Mindhunter o American Horror Story. Pero no solamente su figura destacó en todas estas producciones escritas y audiovisuales que se mencionaron, sino que también logró tener influencia donde él más quería tenerla, en el ambiente musical, ya que Phil Kaufman, un productor que él había conocido años antes de los crímenes, editaría su primer disco con las canciones que había grabado anteriormente, lanzado en 1970 bajo el nombre Lie, Love and Terror Cult, contando con la icónica imagen de la revista Life en su portada. Del mismo modo, continuaría realizando música en sus días de cárcel, lanzando un par de álbumes más. De igual forma, varios grupos musicales utilizarían su imagen y realizarían varias canciones inspiradas en él, como así también iconografía mansoniana en sus discos, destacando bandas como Church of Misery, Negative FX. También el cantante Marilyn Manson lo utilizaría inclusive en su nombre artístico, uniendo el apellido de Charles y el nombre de la famosa actriz Marilyn Monroe. Nine Inch Nails montó su estudio para grabar su disco en la mansión de Cielo Drive. Ozzy Osbourne dedicaría unas líneas en su canción Bloodbath in Paradise. Pero quizá el caso más famoso sería el de la banda Guns N' Roses, quienes directamente harían un cover de una de las canciones de Manson en su disco de covers Spaghetti Incident de 1993. La canción en cuestión se llama Look at Your Game Gear. Cuando le preguntaron al fiscal Bugliosi por qué aún se seguía hablando de Manson tiempo después de cometidos los crímenes, él respondió: hay muchas clases de hombres malvados, y ha habido asesinatos más brutales que los suyos, pero había algo en él que solo tiene un hombre en un millón. Un aura, una vibra, como decían los chicos en los años 60. Donde quiera que fuera, los jóvenes le seguían. No era algo normal. Del mismo modo, fue muy famoso gracias a las entrevistas que se grabaron por diversos medios y canales televisivos. Entrevistas las cuales Manson aprovechaba para realizar su show y puesta en escena. Me gustaría destacar una en particular, que si bien no quedó registro de ella, sí que hubo una gran representación en la serie Mindhunter de Netflix, y fue dada al famoso investigador del FBI, John Douglas, el cual dejó constancia en su libro, que justamente lleva el mismo nombre que la serie. Él le solicitó una entrevista a Manson, la cual serviría para elaborar los perfiles psicológicos de los asesinos en serie. Damon Herriman, actor que le da rostro a Manson en la serie, revive bastante fielmente cómo sucedió esta entrevista, gracias a su impecable actuación. Finalmente, a principios de 2017, Manson ingresó al hospital de urgencia por una hemorragia gastrointestinal. Necesitaba una operación importante, pero los médicos no quisieron realizarla ya que se encontraba en un estado muy débil, por lo que volvió a su celda, en donde su estado no hizo más que empeorar, sobre todo cuando le diagnosticaron un cáncer de colon. Fue entonces que una semana después de su cumpleaños número 83, el 19 de noviembre, luego de ser ingresado por un cuadro de insuficiencia respiratoria, Charles Manson murió de un paro cardíaco. Manson fue incinerado y sus cenizas fueron arrojadas a un lugar lleno de árboles cerca de un arroyo. Un lugar desconocido hasta el día de hoy, ya que su nieto quiso mantenerlo en secreto para que este no se convirtiera en un lugar turístico. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y darle like. También te invito a que me dejes en los comentarios qué otro caso te gustaría que traiga al canal. Te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.